Vamos a hacer un recuento que dice en la Biblia del nacimiento de Cristo. La primera cita que podemos encontrar se encuentra en Isaías capítulo 9 y versículo 6. Isaías capítulo 9, comenzando en el versículo 6, leemos donde dice: porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Podríamos quedarnos el día entero hablando sobre ese tema, pero quiero hacer el recuento. ¿Dónde se cumple esta escritura? El nacimiento, ¿dónde iba a ser? Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice ahí: pero tú, Belén, Éufrates, pequeña para entrar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que vemos aquí el profeta también, Miqueas, ¿no?, profetizando exactamente dónde iba a nacer el Cristo. En Mateo capítulo 1, versículo del 22 al 25, vemos ahí el cumplimiento de esta profecía. Y dice ahí la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí vemos, ¿verdad? En Juan 3:16 vemos la mayor dádiva que Dios le podía dar al ser humano, ¿verdad?, a su creación, y es entregar a su Hijo Jesucristo. Dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 8:32 también habla y dice que no escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿verdad? Así que ahí vemos verdaderamente. Ahora, ¿quién era este hijo? Bueno, si vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, vemos que nada menos este niño era el mismo Dios, ¿verdad? Como dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Verdad? Bueno, el mismo Señor también habla ahí que dice: yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Hablando. Versículo 14 del mismo capítulo 1 de San Juan, vemos también, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, bueno, aquí lo dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que no hay duda en eso. Pero primera de Juan 5:7 también nos da una claridad más sobre la Trinidad, ¿verdad? O las tres personas que son uno. Primera de Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Dice: y estos tres son uno. Ahora vamos a regresar nuevamente, ¿verdad?, al nacimiento de Jesucristo. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos ahí. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, aclarando algo en esta porción, ¿verdad? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de
rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí no dice que eran reyes, así que por ahí podemos ir, ¿verdad?, rectificando algunos de los errores que hemos cometido a través de todos estos años. Así que vinieron unos magos. Capítulo 2, versículo ahí mismito del Evangelio de San Mateo, versículo 10, versículo 11. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Habiendo su tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño, no volvieron a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, volvemos nuevamente también a aclarar algo aquí. Dice que cuando llegaron los magos, ¿verdad?, entraron en la casa, ya Jesús no se hallaba en un pesebre. Así que los magos y los pastores fueron dos eventos completamente diferentes. Los pastores vinieron a un pesebre, ahora los magos vinieron a una casa. No dice el tiempo que haya pasado, puede haber sido meses, tal vez años. ¿Por qué? Porque vemos que también en ese tiempo pues se cumple también la profecía del profeta Jeremías, donde dijo, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolado porque perecieron. Así que, y esto aconteció al Herodes verse burlado por los magos, porque él había dicho a estos magos que le avisaran dónde se encontraba el niño Jesús, ¿verdad?, pero con la intención de matarlo. Entonces, al verse burlado, ¿qué hizo? Dice, mandó a matar a todos los niños de 2 años hacia abajo en todo Belén y todos los alrededores de ahí. Así que prácticamente también se cumplió, ¿verdad?, esa matanza de niños. Apocalipsis 22, 16. Jesús dice, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Bueno, en el libro de Números también habla sobre la estrella, ¿verdad?, resplandeciente que iba a nacer. Y parece que, aunque la Biblia no lo recoge, pero es posible que estos magos habían sido a lo mejor creyentes, ¿verdad?, judíos que habían sido llevados en cautiverio y que conocían de las Escrituras que una estrella le iba a nacer, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Y es posible que ellos, como conocedores me imagino que eran astrólogos, ¿verdad?, la Biblia no lo dice, pero pudieran ser que por esa cosa ellos supieran de este acontecimiento. Por eso es que vinieron a adorar al rey que había nacido, en este caso Jesucristo. Volviendo otra vez a la infancia de Jesús, vamos a Mateo capítulo 2, versículo 23, ¿verdad?, porque es importante tener un conocimiento de las Escrituras. Dice, y vino y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. Ahora, recordemos que el ángel se le presenta a José también y le dice, mira, vete a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo, ¿verdad? Y para que se cumpliese la escritura que dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, tampoco sabemos a qué edad regresó él a Nazaret, ¿verdad? Puede haber sido de 4, 5, 6, 7 años, no sabemos el tiempo. La Biblia nos dice el tiempo que estuvo exilado José con María y el niño en Egipto. Lo que sí sabemos que, ¿verdad?, sí regresó y a Nazaret, ¿verdad?, porque todavía el hermano de Herodes tuvo miedo por temor que el hermano siguiera persiguiendo al niño para matarlo. Entonces, ahora en Lucas capítulo 2 y versículo 40 al 42, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y gracia de Dios,
y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Vamos ahora a entrar en Lucas capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice, en el año 15 de Tiberio, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilenia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza su senda. Así que aquí vemos nuevamente que se cumple otra profecía más del profeta, ¿verdad? Que iba a venir el enviado preparando el camino del Señor. Pero note, nuevamente voy a leer el versículo 3. Y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Así que el mensaje de Juan sobre el bautismo era para el perdón de pecados. Aquí no habla que era para membresía de iglesia, como está escrito en el libro de la ley, ¿verdad?, de los profetas Isaías. Vos que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Y como leímos en los versículos anteriores, dice, y vino palabra de Dios a Juan el Bautista. Así que ese fue el mensaje que Dios le dio a Juan el Bautista. Ahora, versículo 13, ahí me invito en el capítulo 3, ¿verdad?, de Mateo, capítulo 3, versículo 13 del libro de Mateo. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús respondió, deja ahora, dice, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, luego del agua, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 17 es la única parte en toda la Escritura donde se manifiesta la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre hablando desde el cielo, es ahí mi Hijo amado, el Hijo entrando en la obediencia que él como Padre había ordenado, ¿verdad?, ya de antemano por boca de Isaías y por boca de Malaquías capítulo 3 versículo 1 e Isaías 40 versículo 3, ¿verdad? Ya él había profetizado. Ahora él vino al cumplimiento en obediencia a eso. Así que estamos aquí mirando que el Todopoderoso, el Rey de Israel, el Santo, el Justo, el Consejero, el Admirable, el Todopoderoso, el Creador de todo, venía ahora, ¿verdad?, manso y humilde en obediencia a cumplir con el bautismo, también el acto de bautismo. Ahora, vamos ahora a Juan, ahí mismo, Mateo capítulo 4, ¿verdad?, versículos del 17 al 19. Después que Jesús fue llevado al desierto y fue tentado, dice que luego regresó, ¿verdad? Y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Así que, volvamos al versículo 17. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? ¿Confesado? ¿Hacer una oración? ¿Repite conmigo esto? No. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, a decir, arrepentidos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿verdad?, y andar en una vida nueva. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir aquí, Marcos capítulo 14, versículo 22. El Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 22. Dice, y mientras comían, Jesús tomó un pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. De cierto os digo
que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Aquí vemos como Jesús, ¿verdad? La última cena que tiene con sus discípulos, sabiendo que había llegado su tiempo de ser entregado, ¿verdad? Y de padecer por nuestras culpas, ¿verdad? Porque dice que Él llevó nuestras culpas en el madero. Ahora, después que Jesús es crucificado, ¿verdad? Y entregado y crucificado, dice que fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Luego, pues, durante 40 días estuvo presentándole con señales y confirmando su resurrección. Ya antes de partir, aquel día, dice que convocó a sus discípulos, ¿verdad?, en el Monte de los Olivos, y allí le dio el mandamiento que podemos encontrarlo en Mateo 28, 19, y también lo puede encontrar en Marcos capítulo 15, versículo 16. Pero le voy a leer solamente Mateo 28, 19. Y este es el mandamiento que dio Jesucristo a sus discípulos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesucristo ya antes de partir, ¿verdad?, vemos que le da un mandamiento a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que predicó? ¿Cuál era el Evangelio que se predicaba? Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos a ver cuál es la condición que usted y yo teníamos, ¿verdad?, antes de venir a Cristo. Romanos 3, 23. Dice la palabra de Dios ahí, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que todos hemos pecado, todos hemos estado destituidos de esa gloria de Dios. Romanos capítulo 5 y versículo 12 también habla de la consecuencia del pecado. Dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Así que la Biblia habla también que no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la presencia de Dios. Y la paga de ese pecado, dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ya usted ha confesado a Cristo su pecado? ¿Verdad? ¿Se ha arrepentido? Bueno, si no ha hecho esta confesión, no se ha arrepentido, no se ha bautizado para resucitar entre los muertos del pecado, o nacer de nuevo, como dice Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5, o Romanos capítulo 6, ¿verdad?, también versículo del 3 al 5, donde por medio del bautismo sepultamos el pecado y resucitamos a una vida nueva con Cristo Jesús. Ahora, en 1 Juan 3, 8, si usted no ha hecho no ha tenido ese encuentro, mire en la condición en que todavía usted está. 1 Juan 3, 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira el versículo 10, el mismo capítulo de 1 de Juan capítulo 3. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Mire la condición para aquellos, ¿verdad?, que son hijos del diablo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que fue arrojado, dice, el que engaña al mundo entero. Bueno, eso no es nuevo, ¿verdad?, a no ser que usted no haya escudriñado la Escritura, pero Isaías capítulo 5, versículo 13 dice, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. El libro de Oseas capítulo 4, versículo 6 también dice, mi pueblo es llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Así que el no conocer las Escrituras le puede llevar a la condición esta, ¿verdad?, de ser engañado por este diablo, como muchos hoy en día
son engañados por el diablo. Personas que van a la iglesia cada domingo y con la Biblia siguen engañando, ¿verdad? Celebrando tradiciones paganas, cosas que verdaderamente Dios no se agrada de eso. Mira Apocalipsis 21:8, donde entran esos mentirosos. ¿Cuál va a ser la condición de todos los mentirosos? ¿Verdad? Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los mentirosos, también los idólatras y una serie de esos, pero sobre todo los mentirosos también. Ahora, todo aquel, ¿verdad?, que celebra este tipo de Navidad, donde pone sus arbolitos ahí, sabiendo que es una costumbre completamente pagana, romana, ¿verdad?, donde se hacía todo tipo de orgías. Y puedo citarle, usted nada más tiene que ir a la enciclopedia, ¿verdad?, y buscar ahí en la enciclopedia esa, buscar origen de la Nochebuena. Y ahí le va a decir, yo casualmente saqué, le voy a leer un pedacito por arriba de lo que quiere decir para no dejarlo en blanco, ¿verdad? Y hablarle, dice, las Saturnales, en latín Saturnalia, eran unas importantes festividades romanas. La fiesta se celebra con un sacrificio en el templo de Saturno, en el foro romano, y un banquete público seguido por intercambio de regalos, con continuo festejo y un ambiente de carnaval en el que se produce una relajación de las normas sociales. El poeta Catulo la llamó el mejor de los días. Eran Navidad y Carnaval a un mismo tiempo, y el cristianismo de la antigüedad tardía tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla. Las Saturnales se celebraban por dos motivos: en honor a Saturno, dios de la agricultura, como homenaje al triunfo de un victorioso general, fiesta del triunfo. Las primeras se celebraron el 17 al 23 de diciembre a la luz de velas y antorchas por el fin del periodo más oscuro del año y el nacimiento del nuevo periodo de luz o nacimiento del sol, Invictus. 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol en el signo de Capricornio, solsticio de invierno. Probablemente las Saturnales fueron las fiestas de la finalización de los trabajos del campo, celebrada tras la conclusión de la siembra de invierno, cuando el ritmo de las estaciones dejaba a toda la familia campesina, incluidos los esclavos domésticos, tiempo de descanso del esfuerzo cotidiano. Eran 7 días de bulliciosas diversiones, banquetes e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, en principio el dios más importante para los romanos hasta Júpiter, al pie de la Carolina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público en el que estaba invitado todo el mundo. Los romanos asociaban a Saturno, dios agrícola, protector de sembrados y garante de cosechas, con dios preemilémico, Crono, que estuvo activo durante la mítica edad de oro de la tierra, cuando los hombres vivían felices sin separaciones sociales. Durante las Saturnales, los esclavos eran frecuentemente librados de sus obligaciones y sus papeles en algunos casos cambiaban con los de sus dueños. Posteriormente, el nacimiento del sol y su nuevo periodo de luz fueron sustituidos por la Iglesia, quien hizo coincidir en esa fecha el nacimiento de Jesús, con el objetivo de acabar con las antiguas celebraciones. Gradualmente las costumbres paganas pasaron al día de Año Nuevo, siendo asimiladas finalmente por las fiestas cristianas, que hoy día se conoce universalmente como el día de Navidad.
Así que el día de Navidad tiene un tiempo oscuro porque era un día que era un día pagano. Ahora, yendo a la Biblia, volviendo a la Biblia, ¿verdad? Cuando Jesucristo nació, cuando vino el censo, ¿verdad? Era casi imposible para el mes de diciembre poder transitar por esos montes, ya que era tiempo de nevada y de lluvia. A nadie se le hubiera ocurrido hacer un censo en esa temporada del año. Por otra parte, bien claro dice que cuando se le aparecieron los ángeles a los pastores, ¿verdad? Otro dato bíblico también, vemos que estaban los pastores velando la vigilia sobre su rebaño en la noche. Así que todavía no era ni siquiera el mes de octubre, ya que para finales de septiembre a principios de octubre ya han bajado de las montañas y se encuentran sus ovejas en los rediles. Así que ya con esos dos datos hay suficiente evidencia para no poner el cumplimiento del nacimiento de Cristo como el 25 de diciembre, en lo cual sí es evidentemente confirmado que era, ¿verdad?, la fiesta estas paganas del solsticio. Ahora, por otra parte, hoy en día lo celebramos como celebramos, igualmente con banquetes, fiestas, regalos, pero sin embargo, ¿está trayéndole usted un regalo a Jesucristo? ¿Verdad? El que cumple años es el menos que recibe, ni el menos que se le menciona a la hora de la cena. A la hora de la cena, al menos que se menciona a Jesucristo. Pero sin embargo estamos festejando, ¿verdad?, el nacimiento de... ¡Qué hipocresía, qué engaño! Por eso dice Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad?, que si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillara y se arrepintiere de todas estas tradiciones paganas, ¿verdad?, y buscar en mi rostro, dice, entonces yo oraré de los cielos, ¿verdad?, y perdonaré sus pecados. Ahora, usted está a tiempo todavía, porque mientras hay vidas hay esperanza. Dice Hechos 2:37, ¿verdad?, el día que vino el Espíritu Santo a morar aquí en los creyentes, pero lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar y una multitud le hizo una pregunta que la puede encontrar en la pregunta en Hechos 2:37. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Es lo mismo que tiene que hacer usted si se hace esa pregunta también y ha entendido que a través de las Escrituras, ¿verdad?, yo le he citado y le he hablado lo que es la verdad en cuanto a lo que le he hablado, lo que está aquí en esta Escritura. Mire, Hechos 2:38. Así que Pedro le dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Vuelvo a repetir nuevamente, y aquí ahora Pedro está hablando lleno del Espíritu Santo nuevamente, hablando que el bautismo es para perdón de pecados y no para membresía de ninguna congregación. Así que arrepentíos y bautízase. Ese es el mensaje aquí al pecador. Ese es el mensaje que los apóstoles le trajeron, ¿verdad?, a las multitudes de aquellas épocas. Y en Hechos 3:19 también dice, así que arrepentíos nuevamente y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Así que si usted quiere tener tiempo de refrigerio de la presencia del Señor, mira, arrepiéntase y bautícese. Bautízase. Y va a ver cómo Dios va a traer sanidad. No solamente a usted, también sino a las congregaciones. Si usted en este caso es predicador, ¿verdad?, o pastor, y sigue enseñando y poniendo estas abominaciones en el templo del árbol de Navidad, es tiempo de que usted se arrepienta para que venga sanidad, ¿verdad?, a su congregación. Hasta ahí la palabra de Dios. Ahora usted, como dice Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Si oyeran las palabras y hicieres, como está escrito en este libro, vendrán las bendiciones sobre ti. Si oyeres, si fueres rebelde y no obedecieres, también van a venir todas las maldiciones que están escritas aquí. Usted escoge. Pero yo, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová.
No sé a quién usted quiere seguir sirviendo, si al diablo para condenación o al Padre de las luces, a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Como dice también 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en el libro de Hechos 4 dice, en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Espero que esta palabra le haga reflexionar en este día. Hasta la próxima. Le habló su amigo Lázaro de Jesús.